Bienvenidos nuevamente a FitVoice. En este video continuamos con esta historia y su desarrollo. Acompáñame en esta parte de la historia. La leyenda del maestro de escuela de Harry Potter capítulo 231 al 240 capítulo 231 Umbridge en problemas. Sonó el timbre para clase. A la orden del profesor de defensa contra las artes oscuras, comenzaron a trotar por el pantano fangoso. Una buena fuerza física es la clave para luchar contra los magos oscuros. La voz ronca del profesor Alastor Moody sonó detrás de ellos. De lo contrario, sus pequeños cuerpos podrían no ser capaces de soportar una batalla. Acelera, Avery. No pares, Crevey. Mientras gritaba órdenes, Ojo Loco Moody ignoró casi por completo al fiscal principal que estaba a su lado. Ejem. Dolores Umbridge tuvo que fingir una tos, la misma tos estúpida que había usado para interrumpir a Dumbledore la primera noche de clases. Sin embargo, Ojo Loco Moody parecía no haberlo oído y rugió fuerte con su bastón levantado. Patrick, concéntrate en correr y no desvíes tu atención. Tos, tos. La profesora Umbridge tosió de nuevo, más obvia y fuerte. ¿Qué pasa, Dolores? Ojo Loco Moody se dio la vuelta, sus cejas rotas se juntaron, aparentemente formando una línea recta larga e intimidante. Parece que necesitas alguna medicina para el resfriado. Es así, Alastor Umbridge miró con miedo los ojos mágicos de Moody, que la observaban fijamente, y luego dijo, profesor, solo quiero saber si ha recibido mi nota informándole de la fecha de la investigación sobre su rendimiento en clase y obviamente lo entiendo. Ojo Loco Moody dijo con voz ronca y fría. De lo contrario, me preocuparía que fueras un estúpido mortífago disfrazado, y te dejaría inconsciente primero. Es así, jeje. Umbridge se tapó la boca y sonrió como si hubiera escuchado un chiste gracioso. Pero cuando volvió a levantar la vista, Ojo Loco Moody ya había corrido y alcanzado al grupo de estudiantes que corrían. Umbridge se quedó atónita por un momento, luego una mirada de resentimiento apareció en sus ojos, levantó su falda rosa con una mano y sostuvo su bolso con la otra, y corrió. Muchos estudiantes, especialmente los de Gryffindor, vieron la vergonzosa escena de Umbridge. Intercambiaron miradas, todas ellas reveladoras de alegría. No descanses. Los magos oscuros no dejarán de atacarte solo porque estés cansado. Moody continuó gritando fríamente a sus estudiantes. Sigan corriendo. Si alguien realmente no puede correr más, lo puedo decir. Entonces encontraré cualquier excusa para mí. Alastor Umbridge a un lado seguía el ritmo sin aliento. Dolores, ¿quieres unirte a mi clase también? Ojo Loco Moody la miró de reojo. Si no recuerdo mal, hace varias décadas que te graduaste de Hogwarts. No solo tengo curiosidad por el contenido de tus clases, dijo Umbridge de forma intermitente. Solo les pido que sigan los estándares del Auror. Moody no miró a Umbridge y continuó trotando hacia adelante, diciendo, estos son solo los cursos más básicos en el entrenamiento de aurores. Umbridge tuvo que acelerar el paso nuevamente para seguir el ritmo de Moody. Auror, no cualquiera puede convertirse en auror, los aurores son la élite de los magos. Jadeó en busca de aire y dijo, Alastor, ¿no crees que los estudiantes serán atacados durante la clase? No hay necesidad de que los entrenen según los estándares de los aurores. Son solo un grupo de estudiantes de cuarto y quinto grado. ¿Es usted la experta en educación en defensa contra las artes oscuras especialmente entrenada por el Ministerio de Magia, señorita Umbridge? Ojo Loco Moody preguntó fríamente. La cara de Umbridge de repente se puso roja. ¿Alguna vez has tenido experiencia luchando contra magia oscura, magos oscuros o criaturas mágicas oscuras? Ojo Loco Moody dijo sarcásticamente. ¿O hay algún prisionero en Azkaban que tenga alguna relación contigo? Si no, el rostro de Moody mostró un poco de enojo. Entonces, por favor, deja de interrumpirme. Debes saber que normalmente no permito que otros hablen durante la clase. Está bien, muy bien. La profesora Umbridge parecía como si le hubieran dado una bofetada. Ella no dijo nada, pero enderezó el pergamino en su portapapeles y comenzó a escribir enojada. En la siguiente clase de defensa contra las artes oscuras, Umbridge no corrió por ahí como lo hizo en las clases anteriores de herbología, encantamientos o adivinación. Obviamente, ella le había indicado a Ojo Loco Moody que no había forma de que él le permitiera hacer eso. Al igual que antes, sacó una pequeña silla de su bolso rosa. Luego se sentó obedientemente, escribiendo constantemente algo en el pergamino que tenía en la mano.
Mientras escribía, sus movimientos eran tan bruscos que Jon sospechó que podría haber perforado el pergamino varias veces. Al mismo tiempo, Umbridge levantaba la cabeza de vez en cuando y miraba a su alrededor. Cuando sonó el timbre y el profesor Moody finalmente pidió a los estudiantes que hicieran sus maletas y abandonaran la clase, se puso de pie con una cara severa y un aspecto bastante aterrador. Mientras los estudiantes se marchaban, ella caminó hacia Moody. Jon fingió que había dejado caer algo en el pantano y se quedó, deambulando, escuchando la conversación que tenía lugar allí. ¿Cuánto tiempo llevas enseñando en Hogwarts? Umbridge preguntó con rigidez. 1 año y 10 días. Ojo loco, Moody dijo con calma sin mirarla. Al mismo tiempo, sacó una taza de agua de su bolsillo y movió ligeramente su bastón. La taza se llenó inmediatamente de agua. Luego sacó el ojo malvado de su lado derecho, lo puso en el vaso de agua y lo pinchó con la mano para hacerlo flotar hacia arriba y hacia abajo. El ojo se movía rápidamente alrededor, mirando fijamente a todos los que estaban a su alrededor. Maldito seas, Xive. Moody no se olvidó de maldecir. Umbridge estaba tan asustada que dio unos pasos atrás y luego miró las acciones de Moody con cierto disgusto. Hasta que Ojo Loco Moody volvió a sacar el ojo mágico del agua y se lo puso. ¿Conoces a Albus Dumbledore? Umbridge continuó. Así es, éramos amigos hace 50 años. La profesora Umbridge tomó algunas notas más. Muy bien, dijo, recibirás los resultados de tu investigación dentro de 10 días. Muy bien. No puedo esperar. El profesor Alastor Moody respondió en un tono extremadamente frío. Los dos profesores se alejaron en direcciones diferentes y se separaron. Capítulo 232 Fiesta en Hogsmeade. Honestamente, las acciones de Ojo Loco Moody pueden considerarse inspiradoras. La noticia de que Dolores Umbridge había hecho el ridículo delante de los estudiantes de 4º año se extendió rápidamente por todo el campus. Se hablaba de ello por todas partes, tanto que cada vez que Umbridge aparecía en el pasillo, tenía una cara sombría. Mucha gente no lo decía superficialmente, pero a menudo se reían de ella en secreto a sus espaldas. Esto también pareció irritar al investigador principal. Los estudios para los alumnos de 4º año no eran muy pesados, y para Jon aún así era muy fácil. Desafortunadamente, con la advertencia de Dumbledore, Jon supo que todo el castillo estaba bajo la vigilancia de Umbridge. No había estado en la sala de los menesteres en las últimas semanas por temor a despertar sospechas. Pero hay una mejor opción y es el aula de encantos. Durante una clase de encantamientos en la 3ª semana, Jon le preguntó al profesor Flitwick si podía usar el aula después de clase para practicar el hechizo del vuelo y el hechizo de destierro. El profesor Flitwick aceptó de inmediato y generosamente. No había retratos en el aula de encantamientos, por lo que los espías de Umbridge no tenían control sobre lo que sucedía adentro. Después de la escuela, Jon solía venir aquí para leer libros, practicar hechizos y cosas así. Jon no sabía si los 3 salvadores habían creado el ejército de Dumbledore. Después de todo, el actual profesor de defensa contra las artes oscuras no era Umbridge, pero esto no tenía nada que ver con él porque otra organización lo invitó en secreto. En una noche ventosa de finales de septiembre, cuando Jon estaba sentado en la biblioteca, buscando los ingredientes de una poción, Draco Malfoy se acercó con sus 2 hermanos menores. Christopher, ¿cómo te ha ido en la escuela últimamente? Malfoy saludó con entusiasmo. Hola, Draco, lo estás haciendo bien. Jon sonrió y asintió con la cabeza. Malfoy le guiñó un ojo a Crabbe y Goyle respectivamente, y los 2 pequeños gorditos comprendieron y caminaron hacia la intersección por ambos lados para evitar que otros se acercaran. ¿Sabes que vamos a Hogsmeade el primer fin de semana de octubre? Malfoy bajó la voz y añadió. Hogsmeade es un pequeño pueblo habitado únicamente por magos. Es muy tranquilo y seguro allí. Allá tendremos una pequeña fiesta. Los miembros serán solo algunos de nuestros amigos. Malfoy continuó. Gracias a mi persuasión, reconocimos su excelente desempeño y su linaje puro. Por eso, siempre hemos creído que es un amigo confiable y que está calificado para unirse a nuestra organización. Después de una pausa, Malfoy le sonrió a Jon. Ven cuando llegue el momento, te invitamos a unirte a nosotros. Me siento honrado, Draco. Jon pareció halagado y asintió. ¿Cuál es la hora y lugar específico? A las 9 de la mañana, en el bar Las 3 Escobas. Malfoy le dio una suave palmadita a Jon en el hombro. Nos vemos entonces. Después de decir eso, saludó a Crabbe y Goyle, y los 3 salieron rápidamente de la biblioteca.
Jon se quedó allí, sujetándose la barbilla, perdido en sus pensamientos. Septiembre pasó lentamente, y se conocieron los resultados de la investigación realizada por Dolores Umbridge, la investigadora principal, a todos los profesores de Hogwarts. No hay nada malo en los resultados de la encuesta realizada a casi todos los docentes. Después de todo, el personal docente de Hogwarts es bastante bueno. A excepción de una persona, la profesora de adivinación, la profesora Sybil Trelawney, cuyos resultados estaban pendientes. Entonces, en la última clase de adivinación a finales de septiembre, no. La profesora Trelawney gritó después de ver los resultados de la investigación. Su voz temblaba de emoción. Me han insultado. Insinuaciones, humillaciones, acusaciones infundadas. Ella respiró profundamente y temblorosamente y giró la cara. Lágrimas de ira brotaron de debajo de sus gafas. Es muy excesivo, dijo con voz entrecortada. He trabajado con ahínco durante 16 años al parecer, nadie se ha dado cuenta, pero no debería sentirme insultada, no debería ser tratada así. Pero profesor, ¿quién le está insultando? Ravenclaw preguntó Teresa Baker tímidamente. Trelawney se atragantó y no respondió, pero se secó la mejilla húmeda con la esquina de su chal, sacó un pequeño pañuelo bordado de su manga y se sonó la nariz vigorosamente. ¿Es esa la profesora Umbridge? Teresa preguntó en voz baja. No me menciones a esa mujer, a ese demonio, a esa escoria, gritó la profesora Trelawney. Eres libre de hacer lo que quieras en esta clase. Luego se escondió debajo de la trampilla, en su pequeño cuarto solo podía oír vagamente un suave sollozo que venía de allí. No muchos estudiantes se sentían tristes por Trelawney, después de todo, ella no era una maestra popular. Sin embargo, muchos estudiantes miraban a Jon de formas aún más extrañas. La profecía de Patricio, el mencionado enemigo de la profesora Trelawney. ¿En serio, profesora Umbridge? Hablaron entre ellos. La mañana que llegamos a Hogsmeade estaba soleada pero ventosa. En el desayuno, Jon recibió una carta traída por un búho blanco como la nieve. El contenido de la carta era sencillo. Te esperaré en la casa de té de la señora Puddifoot por la mañana. Por supuesto que Jon sabía quién le envió esta carta. Él miró hacia donde estaba Astoria, y ella lo estaba mirando. Jon levantó la vista y articuló las palabras. Más tarde Astoria sintió levemente, indicando que entendía. Después del desayuno formaron fila frente a Filch, quien tuvo que comparar sus nombres con una larga lista de aquellos estudiantes cuyos padres o tutores les habían dado permiso para visitar Hogsmeade. Draco Malfoy y Jon se cruzaron. Buenos días, Christopher. Malfoy lo saludó con una sonrisa, luego bajó la voz. Espera, no llegues tarde. Comprendido. Jon asintió. Llegaré a tiempo. Malfoy tomó la iniciativa y guió a Crabbe y Goyle a través de la inspección de Filch. Jon se quedó pensando brevemente. A las 9 en punto iría a la reunión alternativa de los mortífagos, y luego a las 10 en punto iría a la tienda de té de Madame Puddifoot para encontrarme con Astoria. Parecía que todavía tenía tiempo suficiente. ¿Hay algún problema? Jon no pudo evitar preguntar, porque vio a Filch sosteniendo un catalejo y escaneando su cuerpo por un largo tiempo. Nada. Filch frunció el ceño. Como hace poco alguien intentó introducir huevos de estiércol en la escuela, tuve que tener cuidado. Simplemente vete. Capítulo 233. Los caballeros de Voltus. Me pregunto si Umbridge te lo dijo, pensó Jon en secreto. Si no recuerdo mal, en la trama original, Dolores Umbridge le contó a Filch la falsa noticia de que alguien en la escuela quería pedir huevos de estiércol. Luego aprovechó la oportunidad para interceptar y leer la carta de Harry Potter. Incluso casi atrapó al padrino de Harry, Sirius Black, basándose en el contenido de la carta. Pero no hay necesidad de preocuparse demasiado. Black está en la sede de la Orden del Fénix y está protegido por varios miembros de la Orden. Umbridge no lo atrapará fácilmente. Mientras Jon pensaba en esto, continuó caminando por el camino. Cuando pasó por la tienda de bromas de Sonko, vio a Fred, George Weasley y Lee Jordan saliendo de ella. Luego, cuando pasó por la oficina de correos, Jon vio un gran grupo de búhos saliendo volando de ella. Finalmente, giró hacia una pequeña calle al lado, y había un pequeño bar en la intersección. El cartel del bar dice 3 escobas. El bar estaba extremadamente lleno, ruidoso, caluroso y lleno de humo. Después de todo, el bar Las 3 Escobas es bastante famoso en el mundo mágico, y casi todos los magos que vienen a la aldea de Hogsmeade vendrán aquí a sentarse un rato. Hola, señor.
La señora Rosmerta parecía tener unos 40 años, pero todavía tenía su encanto. «Quiero ver al señor Draco Malfoy. ¿Puedo preguntarle?», preguntó Ron suavemente. «La caja del señor Malfoy está en el sótano». La señora Rosmerta susurró: «Ven conmigo». Siguiendo su ritmo, Ron subió un tramo de escaleras mojadas y finalmente llegó al sótano del bar Tres Escobas, donde había una pequeña habitación más adentro. «Pasen, están todos ahí», susurró la señora Rosmerta. Al observar las acciones de la propietaria del bar Tres Escobas, Ron inmediatamente pensó en la sexta parte de la novela original, donde ella jugó un papel importante en el plan de Draco Malfoy para matar a Dumbledore. ¿Podría ser que ella tenga alguna conexión con la familia Malfoy? Mientras pensaba en esto, Ron empujó la puerta de la pequeña habitación en el sótano. Había un pequeño ruido adentro hace un momento, pero ahora estaba completamente en silencio. Todos levantaron la cabeza y miraron hacia la puerta, donde estaba Ron. Había una mesa redonda con más de una docena de personas sentadas alrededor de ella. El que estaba más alejado de Ron era Draco Malfoy, quien parecía el líder del grupo. La mayoría de los demás eran caras conocidas, como Clover, Goyle, Avery y Tiffany, y por supuesto, también había algunas caras de personas mayores que Ron no reconoció muy bien. «Bienvenido, Christopher». Draco Malfoy se levantó y caminó hacia Ron con una sonrisa. Luego tomó la mano de Ron y lo hizo sentar entre Avery y Selwyn. «Bienvenido a unirte a los caballeros de Wolpers», Malfoy dijo solemnemente. «¿Qué?». Ron sintió que el nombre era un poco difícil de pronunciar. «Draco, ¿de verdad crees que es confiable?». Pansy Parkinson, que estaba sentada a la derecha de Malfoy, no pudo evitar fruncir el ceño. «Por supuesto». Draco Malfoy asintió con una sonrisa. «Le escribí a mi padre y busqué información sobre Christopher. Lo expulsaron de Durmstrang por el uso excesivo de magia oscura». Estas palabras dejaron a Ron atónito. «¿Qué carajo? ¿Realmente usé magia oscura en Durmstrang?». Las expresiones de las personas que lo rodeaban y la forma en que miraban a Ron eran todas un poco diferentes. Incluso la mirada de duda en el rostro de Pansy Parkinson había disminuido mucho. «Ya que eres bueno en magia oscura, debes ser diferente de Dumbledore y Potter». Un rostro oscuro habló desde el otro lado. Ron lo reconoció. Era Blaise Savini, un estudiante de quinto año de Slytherin. ¿Sí? Sin embargo, Ron mantuvo una expresión de imperturbable y asintió levemente. «Tengo curiosidad por el origen de los caballeros de Wolpers». Ron hizo una pausa y preguntó. «Los caballeros de Wolpers surgieron hace 50 años, cuando el Señor Oscuro aún vivía en Hogwarts. Not, Rosier, Mulciber, Doloth, todos eran los compañeros más leales del Señor Oscuro. Se unieron para formar los caballeros de Wolpers originales». Malfoy explicó lentamente. «Pero más tarde, por orden del Señor Oscuro, decidieron cambiar el nombre. Al fin y al cabo, el nombre Caballeros de Wolpers no era lo suficientemente directo ni intimidante. Así que Caballeros de Wolpers se convirtió en Mortífagos. Pero los Caballeros de Wolpers no desaparecieron desde entonces». Malfoy dijo con orgullo. «En Hogwarts, siempre hay gente que apoya la causa del Señor Oscuro. Incluso durante los años en que desapareció, no hubo excepción. Los caballeros de Wolpers se han transmitido en Hogwarts, generación tras generación. Cuando nos graduemos, nos convertiremos en mortífagos. Hemos estado esperando el regreso del Señor Oscuro, y ahora es el momento». Un grupo de mortífagos en sus años de escuela secundaria. Ron rápidamente emitió un juicio sobre la organización Los Caballeros de Wolpers. Al igual que Regulus Black cuando era joven, cuando se arrepintió de sus acciones, ya era demasiado tarde para echarse atrás. Sin embargo, todavía mostraba una expresión de pánico en su rostro. «Entonces, ¿el hombre negro misterioso realmente ha regresado?», Ron preguntó suavemente. «Por supuesto, el Señor Oscuro está a nuestro lado». Pansy Parkinson dijo con una sonrisa. «Lo que dijeron Potter y Dumbledore es en realidad cierto, es solo que los tontos del Ministerio de Magia no creen la verdad que dijeron». «¡Qué sorpresa!». Ron se cubrió el pecho y trató de parecer sorprendido. «Dios mío, ni siquiera sé si esto es una buena noticia». «Por supuesto que son buenas noticias». Malfoy se levantó, caminó hacia Ron y susurró. «Esto significa que podemos seguir al Señor Oscuro y dejar que la familia de sangre pura unifique el mundo mágico una vez más». «Christopher, ¿estás dispuesto a unirte a nosotros?». Malfoy preguntó seriamente. «Juntos servimos al Señor Oscuro. Hagamos que los sangre sucia desaparezcan de este mundo».
Que la gran causa del Señor Oscuro florezca en todo el mundo. Le tendió la mano a Jon. Jon miró la mano de Malfoy y luego el círculo de posibles mortífagos que lo rodeaban. Su mano izquierda ya había metido la mano en el bolsillo y agarró con cuidado la pequeña caja octaédrica plateada. El núcleo de Mitra. Capítulo 234 Revelando el futuro. Jon se levantó rápidamente, tratando de parecer serio. Se inclinó levemente y le hizo una reverencia a Draco Malfoy, luego dijo: «Creo que me siento honrado, Draco». Malfoy sonrió y rápidamente extendió la mano para ayudar a Jon a levantarse. Dijo emocionado: «Bienvenido, Christopher, bienvenido a unirte a los caballeros de Wolpers». Todos los presentes en la mesa redonda se pusieron de pie uno tras otro y formaron una fila. Abrazaron a Jon por turnos. «Es bastante ceremonial», pensó Jon en secreto. «Me sentí muy bien cuando abracé a esas chicas, pero cuando fue el turno de los dos grandes, Crabbe y Goyle, de abrazarlo, no fue tan agradable. Sobre todo estos dos tontos, parecen estar particularmente entusiasmados. Después de todo, ya se habían hecho amigos en el expreso de Hogwarts. Después de terminada la ceremonia de bienvenida a los recién casados, ahora eres uno de nosotros». Malfoy le dio una palmadita a Jon en el hombro e hizo un gesto para que todos volvieran a sus asientos. Crabbe y Goyle fueron al bar y consiguieron cerveza de mantequilla y hidromiel. Entonces, estos futuros mortífagos de Slytherin comenzaron a beber y charlar alegremente. «¿De verdad que esa Umbridge no es de nuestra parte?», Blaise Sabini preguntó en voz alta, sosteniendo la copa de vino en una mano. «Le pregunté a mi padre y me dijo que no había tal persona en la lista de mortífagos», respondió Malfoy. «Entonces es una verdadera santa». Pansy Parkinson dijo con su característica voz monótona, provocando una explosión de risas. «Umbridge es la persona de Fudge». Malfoy continuó explicando: «Se puede decir que es nuestra querida ministra y nuestra subordinada de mayor confianza. Fudge cree que la propaganda de Dumbledore sobre el regreso del Señor Tenebroso es para buscar su puesto como ministro. Así que la envió a Hogwarts para vigilar a Dumbledore y su colegio al mismo tiempo. Fudge quiere encontrar el seudónimo de Dumbledore para meterlo en Azkaban. Nuestro querido ministro es realmente un gran santo». Pansy Parkinson y su marido se hicieron eco de esta opinión. «Está bien, Pansy». Malfoy le hizo un gesto con el dedo y luego continuó: «La opinión de mi padre es que deberíamos tomar la iniciativa para ayudar a Umbridge y reducir la resistencia que encuentra en Hogwarts». «¿Por qué deberíamos ayudarla?», Gore preguntó desconcertado. «Gore, idiota». Blaise Sabini meneó la cabeza con impotencia. «Si Umbridge puede lograr que Dumbledore abandone Hogwarts, o incluso ir un paso más allá y poner a Dumbledore en Azkaban, sería un gran impulso para el plan del Señor Oscuro». Goyle asintió, sin comprender del todo. «No es tan fácil tratar con Dumbledore», Jon dijo casualmente. Al ver que varios miembros de la Orden de Wolpers lo miraban, Jon se encogió de hombros y agregó: «Así es como lo entiendo, según la descripción que aparece en la tarjeta de la rana de chocolate». «Christopher tiene razón». Malfoy asintió pensativo. «Dumbledore es un viejo zorro. A veces, incluso el Señor Tenebroso le tiene miedo. Pero al final, el Señor Oscuro definitivamente ganará». Jon levantó su vaso y gritó fuerte: «Salud». «Sí, el Señor Oscuro ganará». Malfoy también levantó su copa y dijo solemnemente: «Salud». Más de una docena de estudiantes rápidamente cogieron sus gafas y vitorearon: «El Señor Oscuro ganará». Sin embargo, la gente aquí son todos niños de entre 14 y 15 años. Después de una breve discusión formal, comenzaron a charlar sobre otros temas. «¿Qué harías si el Señor Oscuro llegara al poder?», Malfoy preguntó casualmente. «Capturaré a algunos jóvenes muggles y los llevaré a la mansión Selwyn». Tiffany Selwyn pensó detenidamente y dijo: «Los entrenaré para que sean elfos domésticos y sirvan a mi abuela como sirvientes. Sus piernas y pies no han sido muy flexibles con el paso de los años». Su bonito rostro revelaba una crueldad que no correspondía a su edad. «Para entonces ya debería estar graduándome de Hogwarts». Crabbe se rascó la cabeza. «Tal vez pueda solicitar el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Entonces enseñaré a los estudiantes a usar las maldiciones imperdonables en los muggles». «Crabbe, ¿todavía quieres ser profesor?», alguien lo dijo, y entonces se escuchó una explosión de risas en el sótano. «¿Por qué están todos pensando en muggles?», Pansy Parkinson gritó.
¿No deberían los sangre sucia ser más dignos de odio? Su cara de caballo mostraba una expresión de odio. Granger de Gryffindor, la maldita sangre sucia, cuando el Señor Oscuro consiga tomar el poder, definitivamente la capturaré y la torturaré hasta la muerte. Está bien, Pansy. Malfoy frunció el ceño levemente, se giró y miró a Jon. Christopher, ¿tienes alguna idea? El Señor Oscuro seguramente te recibirá de vuelta en Inglaterra para que lo ayudes en su causa. A mí. Jon cogió el vaso lleno de hidromiel y bebió un sorbo. Al mismo tiempo, una sonrisa apenas perceptible apareció en la comisura de su boca. No tengo nada que quiera hacer. Jon dijo con calma. Pero si quieres ver el futuro después de que el Señor Oscuro tome el poder, puedo mostrártelo. Si quieres creerlo. Jon añadió. El futuro. La mesa redonda, que hasta ese momento estaba ruidosa, de repente quedó completamente en silencio. Más de una docena de pares de ojos miraban a Jon. Si otra persona dijera esto, definitivamente lo trataría como una broma. Pero ahora fue Christopher Patrick quien dijo esto. En la clase de adivinación, demostró plenamente su extraordinario talento para la profecía. Incluso la mayoría de los estudiantes aquí pensaban que la capacidad de la profesora Trelawney para la profecía era muy inferior a la de Patrick. Por supuesto que te creemos. Malfoy asintió. Le conté a mi padre sobre tu predicción, incluso él piensa muy bien de ti. Está bien entonces. Jon sacó una pequeña caja octaédrica plateada de su bolsillo como si nada hubiera pasado. Entonces mira con atención. Esa pequeña caja aparentemente ordinaria de repente estalló en una luz fuerte. Todos los presentes no pudieron evitar cubrirse los ojos con las manos. Para adaptarse a esta fuerte luz. Capítulo 235. El legado de Grindelwald. La fuerte luz se disipó gradualmente. Malfoy y los demás abrieron los ojos, y entonces todos quedaron atónitos y se quedaron allí parados. ¿Dónde estamos? Tiffany Selwyn no pudo evitar exclamar. Sí, parecía que ya no estaban en el sótano del bar Las Tres Escobas, sino en una ciudad congelada en el tiempo. El suelo, los árboles e incluso todos los edificios que los rodeaban parecían haber quedado congelados, formando esculturas de hielo, solidificados allí. No queda vida. Draco Malfoy fue el primero en reaccionar. Miró hacia abajo y vio las pocas piezas de ropa que llevaba puestas. Obviamente, si usas tan poca ropa en un clima tan frío, definitivamente morirás congelado. No te preocupes. Jon recordó gentilmente. Estas son solo ilusiones. ¿Es esto el futuro? La voz de Malfoy tembló ligeramente. Sí, es el futuro. Jon hizo una expresión misteriosa. Por supuesto, no del todo. ¿Puedes retroceder unos pasos y echar un vistazo? Malfoy asintió, dio unos pasos hacia atrás y de repente reaccionó. Realmente estamos en un cuadro. Malfoy gritó. Así es, en realidad fue la pequeña caja octaédrica la que les mostró la imagen. En realidad, todavía estaban en el sótano del bar Las Tres Escobas. Es solo que estuve allí hace un momento y erróneamente pensé que era verdad. Los miembros de los caballeros Wolpers dieron unos pasos atrás y continuaron observando el futuro, mirando la imagen que tenían delante. Esta ciudad congelada no hay magos, ni mugles, ni siquiera criaturas vivientes. Ah. Pansy Parkinson gritó, su cuerpo tembloroso se inclinó hacia Malfoy. Porque a través de la ventana vio varios cadáveres de mugles tirados en un edificio de al lado. Estos cadáveres también estaban solidificados juntos de arriba a abajo debido a la baja temperatura, todavía se conservaban vivos, aunque nadie sabía cuánto tiempo habían estado muertos. Las expresiones en sus rostros eran pacíficas, sin ningún dolor, y sus movimientos parecían como si todavía estuvieran comiendo en la mesa. Era como si se congelaran en hielo en un instante. Esto es Londres. Sean Avery reaccionó de repente, gritó y luego señaló el icónico edificio que estaba frente a él. Siguiendo la dirección que señaló Avery, vieron el Big Ben, el Palacio de Westminster y el Tower Bridge. Estos edificios icónicos de Londres también se habían congelado en esculturas de hielo y estaban cubiertos por innumerables bloques de hielo enormes. Charing Cross Road, murmuró Tiffany Selwyn, y luego sus ojos buscaron a su alrededor. Finalmente parecía haberlo encontrado. Selwyn corrió hacia Jon, lo agarró del brazo y le rogó en voz baja. Christoph, por favor, ¿podrías dejarnos ver la situación en Charing Cross Road? Había un dejo de llanto en su voz. ¿Qué cree usted que es esto, señorita Selwyn? Jon dijo fríamente. ¿Crees que este es un libro que puedes leer a voluntad? Es una ilusión del futuro y no es algo que pueda controlar. La casa de Selwyn está en Charing Cross Road. Malfoy se acercó y lo consoló.
Al mismo tiempo miró a Selwyn con cierta simpatía. Si toda la ciudad de Londres quedara completamente congelada en un periodo muy corto de tiempo, Charing Cross Road podría no haberse salvado. La familia de Selwyn podría haber muerto congelada en su casa al igual que los muggles en esos edificios. ¿Qué clase de magia es esta?, murmuró Malfoy. ¿Qué clase de mago podría congelar una ciudad entera en un instante dejando una ciudad como Londres desprovista de vida? ¿El Señor Oscuro hizo esto?, Malfoy preguntó en voz baja. Me temo que no. Ron se encogió de hombros. No creo que el Señor Oscuro sea tan poderoso. Entonces dijo Malfoy temblorosamente. Ron dijo en voz baja. No creo que ningún mago pueda hacer esto, entonces solo puede ser muggles. Malfoy gritó con incredulidad. ¿Por qué congelarían su propia ciudad? ¿Cómo lo hicieron? No creo saber. Ron se encogió de hombros. Pero podemos hacer una suposición. Si el Señor Oscuro realmente gobernara el mundo mágico y les declarara la guerra a los muggles, entonces sí sería una guerra. El propósito de los muggles debería ser matar a todos los magos de Londres. Esto es imposible. Malfoy retrocedió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Ron miró a esos aspirantes a mortífagos cuyas visiones del mundo se habían derrumbado un poco, y una sonrisa apenas perceptible apareció en la comisura de su boca. De hecho, el núcleo de Mitra perteneciente a Grindelwald tiene un uso muy simple. Puede hacer que los recuerdos sean concretos. La clave es la memoria. Simplemente ponle un poco de memoria y la absorberá, la amplificará y luego la mostrará a todos. En cierto sentido, tiene la misma función que el pensadero, excepto que el pensadero ayuda a los magos a revisar sus recuerdos, mientras que esta pequeña caja octaédrica ayuda a los magos a mostrar sus recuerdos. Lo que Ron vio en la oficina de Dumbledore el año escolar pasado, los dos discursos de Grindelwald en París y Durmstrang, el método que utilizó para revelar el futuro fue a través de este núcleo mitraico, y luego mostrar los recuerdos en su mente a sus partidarios. Por supuesto, Ron no puede predecir y no conoce el futuro, pero tiene recuerdos de su vida pasada en su mente. El recuerdo que acabamos de ver fue tomado de una película de desastres de la vida anterior, y Ron capturó un pequeño clip de ella. Luego se mostró a los estudiantes de Slytherin como una profecía. Como mago del nivel de Gellert Grindelwald, los objetos mágicos que creó, incluso si Voldemort mismo viniera, tal vez no sería capaz de encontrarles defectos. Sin mencionar a estos estudiantes comunes y corrientes de Slytherin. De repente, la escena a su alrededor cambió. La fuerte luz blanca apareció de nuevo y los experimentados aspirantes a mortífagos rápidamente se cubrieron los ojos. No bajaron las manos hasta que la luz blanca desapareció. Ahora lo recuerdo. De repente, Avery gritó. Patrick, esa noche, en el dormitorio, había esta luz, ¿verdad? ¿Sí? Ron no tenía nada que ocultar, así que asintió. Avery quería decir algo más, pero fue rápidamente interrumpido por gritos a su lado. En la imagen que tenían delante, vieron una brillante nube en forma de hongo elevándose frente a ellos. El sol parecía vacilar en el cielo, y un terrible calor abrasador envolvió el mundo a su alrededor. La tierra tembló, y donde quiera que iba, todo se convertía en tierra quemada, sin dejar rastro de vida. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 236. La casa de té de Madame Puddifoot. Cuando la luz blanca se desvaneció gradualmente, volvieron a sentarse a la mesa redonda. ¿Es todo esto el futuro? Draco Malfoy miró a Ron y preguntó. No sé. Ron negó con la cabeza. ¿Ah? Malfoy se quedó atónito. Ron se sentó erguido y dijo con seriedad. La profecía no es un asunto sencillo, especialmente este tipo de profecía sobre el destino del mundo. No me atrevo a garantizarlo. Pero esto al menos ofrece una posibilidad para el futuro. Ron hizo una pausa y continuó explicando. Lo que acabas de ver no es infundado. Es decir, Malfoy frunció el ceño y parecía haber un atisbo de miedo en su rostro. Esto es imposible. Pansy Parkinson gritó. ¿Cómo podrían los muggles representar una amenaza para nosotros? No, usted se equivoca, señorita Parkinson. Ron se levantó y dijo con rectitud. Dado que hemos jurado lealtad al Señor Oscuro, es natural que compartamos sus preocupaciones. Los muggles son los enemigos que el Señor Oscuro odia, así que primero debemos prestarles suficiente atención y comprenderlos, en lugar de dar por sentado que no representarán una amenaza. La expresión en el rostro de Pansy Parkinson era como si su boca estuviera bloqueada por un calcetín maloliente. Christopher Malfoy se levantó y dijo lentamente.
En realidad, lo que dijo Pansy tiene sentido. Los muggles no pueden ver a través de nuestra magia. Podemos usar la aparición y la maldición Imperius para controlar a sus líderes, así, podemos manipularlos fácilmente. También pasaste por alto un punto, Draco. Jon sonrió y luego continuó. Los muggles no saben nada de nosotros. Esto se basa en la premisa de que se estableció el Estatuto Internacional del Secreto. El rostro de Draco Malfoy cambió involuntariamente. Si el Señor Oscuro realmente controla el mundo mágico, entonces significa que el Estatuto Internacional del Secreto quedará completamente invalidado. Jon dijo lentamente. En este caso, ¿de qué lado crees que se pondrán los traidores de sangre pura como Dumbledore y Potter, y esos magos nacidos de muggles? Solo una sangre sucia, murmuró Pansy Parkinson de nuevo. Deberían ponerse del lado de los muggles, dijo Malfoy lentamente y con expresión seria. Así es. Jon asintió. Entonces la situación será diferente, debemos prepararnos para lo peor. Ese día, el mundo muggle lo sabrá todo sobre nosotros por boca de esas brujas y traidores. Además, esas brujas y traidores ayudarán a los muggles y se convertirán en sus ayudantes, continuó Jon. También pueden usar magia, y además de magia, tienen armas más destructivas y una cantidad inimaginable de personas. Toda la mesa redonda quedó en silencio. Todos, incluida Pansy Parkinson, que antes estaba algo insatisfecha con Christopher Patrick, estaban profundamente perdidos en sus pensamientos. Mirando la escena en silencio sepulcral frente a él. Ja ja ja. De repente Jon se rió a carcajadas. Es solo una hipótesis. ¿Por qué estás tan nervioso? Creo que el Señor Oscuro debió haber considerado todo esto, continuó Jon. Así que solo tenemos que obedecer sus órdenes y no hay necesidad de preocuparse por nada. Con el Señor Oscuro aquí, no tenemos que preocuparnos por estas cosas. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los rostros de estos aspirantes a mortífagos se veían un poco mejor. Pero Jon sabía que eso era una tontería considerando el desprecio de Voldemort por los muggles. ¿Cómo era posible que pensara en esas cosas? Christoph. De repente, Malfoy se dirigió hacia Jon, lo agarró del brazo y dijo con desprecio. ¿Quieres tomar mi asiento? ¿Eh? Esta vez fue el turno de Jon de quedarse atónito. ¿Piensas a largo plazo que yo y tu talento es mejor que el mío? Malfoy pareció convencido y jaló a Jon con fuerza hacia el asiento más interno. Aunque los demás posibles mortífagos quedaron un poco sorprendidos, nadie se levantó para expresar su oposición. Jon se sentó sin expresión en el asiento que Malfoy había ocupado anteriormente. Blaise Sabini levantó su vaso y gritó. Un último trago por el Señor Oscuro. Al Señor Oscuro. Gritaron al unísono. Y salieron de las tres escobas uno por uno. Jon estaba al final del grupo. Había solo una cosa en su mente. Debía contárselo a Dumbledore inmediatamente. Profesor Dumbledore, ¿está listo para cerrar la red? Si no, parece que me he convertido en el jefe. Al salir de las tres escobas, Jon de repente vio a un grupo de personas saliendo del pub Cabeza de Puerco, que estaba al lado. Harry Potter de Gryffindor, Ron Weasley, Hermione Granger así como Fred y George Weasley, Neville Longbottom, Dean Thomas, casi la mitad de los estudiantes de la casa Gryffindor están aquí. Y algunos de los Hufflepuff y Ravenclaw. Salieron del bar Oxead uno tras otro. Slytherin y Gryffindor nunca se han llevado bien, porque el otro lado parece tener más gente. Malfoy solo resopló fríamente y luego se apresuró a irse con estos posibles mortífagos. Esto le dio una oportunidad a Jon. No siguió a Malfoy y los demás. En lugar de eso, giró silenciosamente hacia una pequeña calle y esperó hasta que ambos grupos se hubieran ido antes de salir y caminar rápidamente hacia la tienda de té de Madame Pudifot. No se olvidó que tenía una cita. Eran ya las 10:05 cuando Jon entró apresuradamente en la tienda de té de Madame Pudifot. En otras palabras, ya llegaba 5 minutos tarde. La casa de té era pequeña y humeante, y todo parecía decorado con volantes o lazos. Jon encontró rápidamente a Madame Pudifot y le preguntó. Disculpe, ¿la señorita Greengrass todavía está aquí? Sí, dijo la señora Pudifot sin dudarlo. Está en la habitación 5 del segundo piso. Está bien, gracias. Jon se apresuró a subir al segundo piso. Cuando Jon empujó la puerta de la habitación privada número 5, se quitó el anillo de hierro de la mano. Astoria Greengrass estaba sentada sola adentro. Al ver aparecer a Jon, se apresuró a acercarse. ¿Por qué llegas tarde? Ella preguntó con cierta preocupación. Lo siento, me retrasé un poco, explicó Jon.
La expresión de Astoria cambió de repente, como si tuviera algo que decir pero dudara. ¿Qué ocurre? Jon preguntó rápidamente. Caminó hacia Astoria, pero Astoria dio unos pasos atrás. ¿Por qué hueles al perfume de Selwyn? Ella preguntó amargamente. Capítulo 237 Extraña Astoria. ¿Por qué hueles al perfume de Selwyn? Astoria Greengrass preguntó amargamente. Esta pregunta dejó atónito a Jon. ¿Por qué huelo al perfume de Selwyn? Esto no es magia. Egen debes haber cometido un error. Jon tosió secamente mientras recordaba lo que había sucedido antes. ¿Cómo es posible? Astoria negó con la cabeza con tristeza. Selwyn es mi amiga, y su olor me resulta muy familiar. De repente, Jon se dio cuenta de que Selwyn había estado sentada a su lado durante la reunión de los caballeros de Wolpesh hace un momento, y también la había abrazado durante la ceremonia de bienvenida. Lo más probable es que lo consiguiera en ese momento. Pero ¿por qué el sentido del olfato de Astoria es tan sensible que puede oler esto? Es así. Jon se rascó la cabeza. Estaba con ella hace un momento. Al ver la fea cara de Astoria, Jon rápidamente agregó. Por supuesto, no es solo ella, hay muchos otros, incluidos Draco Malfoy, Pansy Parkinson y Vincent Crabbe, un pequeño grupo, ya sabes, yo y mis nuevos amigos de Slytherin. Quizás lo conseguí accidentalmente ahora mismo. Jon explicó, no quería explicarlo con más detalles. No podía decirle a Astoria que acababa de unirse oficialmente a la organización Quasi-Mortífagos, se hizo pasar por líder de la organización y tuvo una ceremonia de abrazos con todos los miembros de la organización. Afortunadamente, la extraña mirada en el rostro de Astoria se alivió mucho. ¿Es eso así? Ella asintió y dijo suavemente. Está bien entonces. La atmósfera en la pequeña y estrecha sala de té se volvió un poco desierta. Había algunas velas encendidas sobre la tosca mesa de madera, y de vez en cuando surgían volutas de niebla de los rincones, rodeando el entorno. Jon y Astoria se sentaron cara a cara, ninguno de los dos parecía saber cómo empezar la conversación. En Hogwarts, por miedo a ser descubiertos, todos fingían ser conocidos y tenían pocas oportunidades de hablar entre ellos. De vez en cuando podían encontrarse en el bosque prohibido, pero no podían quedarse por mucho tiempo. Lógicamente hablando, más las vacaciones de verano anteriores, no han podido pasar medio año así, charlando tranquilamente juntos. Tras unos segundos de silencio, Astoria de repente habló primero. Selwyn no es una buena chica, ¿ah? Jon lanzó un grito extraño. Dijo rápidamente. Realmente no tiene nada que ver con ella, lo juro. Lo sé. De repente, Astoria se acercó, puso su dedo índice sobre los labios de Jon y negó con la cabeza suavemente. Si hay algo que no te sientes cómodo diciéndome, entonces no me lo digas, te creo. Al mirar sus ojos claros, Jon solo pudo asentir y cerrar la boca. Pero Selwyn no es una buena chica, llevo con ella más de 3 años, y Astoria continuó con el tema anterior. Es muy hostil con la gente común y los magos de familias comunes. Es mucho más serio que mi hermana. Mi hermana no te discrimina. Astoria volvió a sentarse, sujetándose la barbilla con ambas manos, y murmuró. Ella solo, simplemente lo dejó pasar. Jon dijo bromeando. Astoria se echó a reír. ¿De verdad todavía lo recuerdas? Eras tan molesto en ese entonces. Jon sacó la lengua juguetonamente. Te odiaba muchísimo en aquel entonces. Nadie me había hablado así desde que era niña. Astoria hizo un puchero. Si el profesor Snape no te hubiera asignado a la clase de pociones, definitivamente te habría ignorado estos últimos años, jeje. Entonces no debería agradecerle mucho al profesor Snape. Jon preguntó con una sonrisa. ¿Aún estás agradeciéndole al profesor Snape? Astoria miró a Jon con desdén. Él ni siquiera sabe que sigues vivo. Jon asintió avergonzado. Eso parece. Entonces el profesor Dumbledore y yo somos los únicos que sabemos sobre esto. Es un honor. Había un dejo de sarcasmo en el tono de Astoria, pero una sonrisa apareció en la comisura de su boca. El malestar previo pronto fue reemplazado por risas y alegría. Aunque Jon siempre sintió que Astoria se estaba comportando un poco extraño hoy. Pero no podía entender qué era lo extraño en ello. El reloj en forma de corazón en la pared mostraba que ya eran las 11:45. Si no regresan a la puerta de Hogwarts antes de la medianoche, el conserje Argus Filch no los dejará ir fácilmente. En la habitación abarrotada, Astoria preguntó, ¿vas primero o debería ir yo primero? ¿Por qué no vamos juntos? Jon preguntó con una mirada interrogativa, mientras se preparaba para ponerse el anillo de hierro. No. Astoria negó con la cabeza con firmeza. Y si esto hace que otros duden de ti, está bien lo que sea. Jon dijo casualmente. Tú primero.
¿Sí? Astoria se levantó y se volvió a poner el abrigo. ¿Nos encontraremos aquí la próxima vez que vengamos a Hogsmeade? Jon preguntó. Astoria pareció dudar por un momento, luego asintió. Bueno. Ajustó su expresión facial, se acercó al oído de Jon y dijo con una sonrisa. La próxima vez que vengas, no dejes que el olor de otras chicas te llegue al cuerpo, de lo contrario no estarás tan relajado como hoy. Luego se dio la vuelta y salió de la cabina. Jon, que se quedó en la pequeña habitación, miró por la ventana, observando la espalda de Astoria mientras salía de la tienda de té de Madame Pudifot y caminaba hacia Hogwarts. Por alguna razón, todavía sentía que el comportamiento de Astoria hoy era extraño. Podría ser que ella todavía esté dudando de Selwyn, pero eso no es correcto. A juzgar por su tono, debería estar bien ahora. Tal vez sea solo mi ilusión. Cuando la espalda de Astoria desapareció de su vista, Jon también se puso de pie. Se puso el anillo de hierro y salió de la tienda de té de la señora Pudifot. Al salir a la brillante luz del sol, Jon se estiró. Cristóbal. Alguien estaba llamando su nombre. Era el nuevo amigo que conoció hace unas horas. Blaise Sabini se acercó con un montón de dulces en sus manos. ¿Aún no has vuelto a la escuela Fuyaone y Duques a comprar dulces? Sí, acabo de tomar una taza de té aquí. Jon asintió. Volvamos juntos ahora. Está bien, dijo Sabini. Capítulo 238 Orden de Educación N24. Jon pasó el resto del fin de semana bastante relajado. Los últimos rayos de sol brillante del otoño aún iluminan todo el campus. A Jon le gusta sentarse bajo un sauce junto al lago con un libro, tomando el sol y leyendo. Es una lástima que Astoria no pudiera leer con él siempre. Estaba rodeada de un grupo de chicas parlanchinas, así que incluso si los dos se encontraban, solo podían intercambiar miradas. Lo mismo ocurre con la gente de Jon. Los caballeros de Wolpe y los caballeros de Slytherin ahora están muy entusiasmados con él, tanto que su popularidad en la sala común de Slytherin ha aumentado un poco más que antes. Además, no encontró la oportunidad de contactar a Dumbledore. Los gatitos atrapados por los retratos de los directores que Jon había visto en la oficina del director se podían encontrar en todas partes en los murales de todo el 8º piso. Esto significaba que había espías de Umbridge en todas partes. Si iban directamente a la oficina del director, sería una señal clara para Umbridge. Los búhos serían inútiles, ya que Umbridge controlaría todos los búhos de todo el castillo, especialmente aquellas dirigidas a Dumbledore. Se podría considerar la poción multijugos, pero desafortunadamente, en primer lugar, Jon no tenía un candidato adecuado, y en segundo lugar, el monstruo de piedra podría no dejarlo entrar, así que Jon tuvo que darse por vencido. Y dada la naturaleza bien informada de Dumbledore, es posible que no ignore la existencia de una organización así en su campus, simplemente no le importa. Así que Jon esperó a que Dumbledore enviara a Fawkes a buscarlo la próxima vez, y luego le mencionaría este asunto a Dumbledore. Pero el lunes por la mañana, mientras Jon se preparaba para ir al salón a cenar, un gran grupo de personas se reunió cerca del tablón de anuncios, no lejos de la entrada principal de la sala. Estaban señalando el tablón de anuncios y parecían estar discutiendo algo. El nuevo aviso fue impreso en letras grandes y en negrita, con un sello de aspecto oficial debajo y una firma cuidadosamente cursiva al lado. El contenido es el siguiente. Todas las organizaciones, sociedades, equipos y clubes estudiantiles quedan disueltos por orden de la Alta Inquisidora de Hogwarts. Se consideran organizaciones, sociedades, equipos y clubes las reuniones regulares de 3 o más estudiantes. La reorganización puede solicitarse a la Alta Inquisidora, profesora Umbridge. Ninguna organización, sociedad, equipo o club estudiantil podrá existir sin la aprobación de la Alta Inquisidora. Si se descubre que algún estudiante ha formado o se ha unido a cualquier organización, asociación, equipo o club sin la aprobación del oficial investigador superior, despido inmediato. Las disposiciones anteriores cumplen con la Orden de Educación No. 24. Dolores Jane Umbridge, Alta Inquisidora de Hogwarts. Jon vio al grupo de personas que salieron del Oxeadin ese día. Liderados por Harry Potter y Ron Weasley, se reunieron y conversaron. Entre ellos, Harry y Ron parecían estar muy enojados. Parece que se ha establecido el ejército Dumbledore, que se rebela contra Umbridge. Jon reflexionó en secreto. Al mismo tiempo, cuando se establecieron por primera vez, fueron descubiertos por los espías de Umbridge en la aldea de Hogsmeade, entonces por eso apareció este aviso.
Pero durante la hora de la comida, la atmósfera en todo el salón era diferente. Los estudiantes de los 4 colegios discutían animadamente sobre el anuncio que acababa de aparecer en el tablón de anuncios y la llamada Orden de Educación número 24. Al fin y al cabo, se trata de una gama muy amplia de cuestiones debido a su existencia, casi todos los clubes, grupos o equipos escolares tienen que reorganizarse. Unos minutos después, Draco Malfoy y Pansy Parkinson, ambos con miradas de pánico en sus caras, se acercaron a Ron. «Christopher, ¿has visto el anuncio?», Malfoy dijo nervioso. «¿Por qué el Ministerio de Magia emitió de repente semejante anuncio tan pronto como te uniste a los Caballeros de Wolpers?». Pansy Parkinson miró a Ron con sospecha y preguntó. «Esto nunca había sucedido antes». «No entrar en pánico». Ron dijo con calma y luego bajó la voz. «Este asunto no tiene nada que ver con nosotros». «¿Qué promesa tienes?». Si Pansy Parkinson no hubiera tenido miedo de ser escuchada, probablemente habría maldecido en voz alta. Ron resopló fríamente. «Si el Ministerio de Magia supiera que el Señor Oscuro ha regresado y que hemos creado una organización así en el campus, ¿emitirían un aviso tan estúpido?». Después de escuchar esto, Pansy Parkinson se quedó sin palabras. «Tiene sentido si el Ministerio de Magia realmente supiera que Voldemort ha regresado, me temo que no sería un anuncio, sino aurores viniendo a Hogwarts a arrestar gente». «Entonces, ¿por qué?». Malfoy asintió pensativamente y luego preguntó con cierta confusión. «Ese día en el Oxeadin, cuando salimos, ¿no vimos un grupo de personas?». Ron recordó suavemente. Así es, los ojos de Malfoy se iluminaron de repente. «Potter, Weasley y Granger, la sangre sucia». Pansy Parkinson añadió. «Y muchos Gryffindors. Si no recuerdo mal, también deberían estar Hufflepuff y Ravenclaw». Ron dijo con calma. «Hay al menos 30. ¿No crees que 30 personas se reunieron en un lugar remoto como Cabeza de Puerco solo para beber? ¿Quieren rebelarse contra Umbridge?». Los ojos de Malfoy se iluminaron. «¿Y algunos de ellos informaron en secreto a Umbridge?». «Sí, supongo que sí». Ron asintió y luego fingió ser misterioso y dijo. «Aunque también noté una pista en la niebla de la bola de cristal». Esta vez, incluso Pansy Parkinson asintió pensativamente. «En realidad, esta es una oportunidad para nosotros». Ron dijo seriamente. Malfoy y Parkinson se quedaron atónitos, sin entender muy bien qué quería decir. Sin la aprobación del Inquisidor Mayor, no podrá existir ninguna organización, asociación, equipo o club estudiantil. Ron repitió el texto original de la Orden de Educación N24. ¿Significa esto que con la aprobación del Inquisidor Superior, podemos existir abiertamente? Pero Malfoy y Parkinson se miraron. «¿Qué riesgo y si el Ministerio de Magia nos encuentra? ¿Cómo es eso posible?». Ron sonrió y negó con la cabeza. «Seguro que podemos encontrar una excusa válida, incluso podemos ofrecerle una rama de olivo a Umbridge». «¿Qué quieres decir?». Pansy Parkinson preguntó desconcertada. Después de que una organización que se oponía secretamente a ella apareció en la escuela, Ron dijo con una sonrisa. «Creo que la profesora Umbridge necesita ayuda de los estudiantes». Capítulo 239. A las 8:10 de la mañana, Christopher Patrick llegó a la puerta de la oficina de la profesora Dolores Umbridge en el 4º piso. Llamó suavemente a la puerta y oyó una voz dulzona que gritaba desde dentro. «Entra». Probablemente esta era la tercera vez que Ron entraba a esta oficina. Hace más de 2 años, cuando era un estudiante de primer año de Hufflepuff, estuvo aquí y aprendió un secreto del profesor Gilderoy Lockhart. Durante la estancia de Gilderoy Lockhart allí, fotografías de él sonriendo estaban pegadas por todas las paredes. El siguiente fue el profesor Remus Lupin, pero desafortunadamente Ron no estaba muy familiarizado con él, por lo que no había estado en este aula en su 2º año. Ron tampoco estaba muy familiarizado con el falso profesor Alastor Moody, pero Ron había acompañado a Dumbledore a esta oficina hace unos meses al final de su 3er año. En ese momento, la habitación estaba llena de varias herramientas de detección de magia oscura, así como el caldero utilizado por el falso Moody para preparar la poción multijugos. Pero ahora, esta sala ha sufrido cambios tremendos en comparación con hace unos meses. Todo estaba cubierto con un mantel de encaje, y había varios jarrones llenos de flores secas, cada uno colocado sobre su propio pequeño cojín. En una pared colgaba una colección de platos decorativos, la mayoría de los cuales tenían un gatito de colores brillantes, cada uno con un lazo diferente alrededor del cuello, el mismo que usaba la propia Umbridge. Algunos quedaron vacíos.
Cuando se abrió la puerta de la oficina, los ojos de los gatitos estaban centrados en Jon y emitían sonidos de miau, miau, miau. Buen día. La profesora Dolores Umbridge, que estaba sentada en su escritorio, levantó la vista y preguntó en voz baja. Disculpe, ¿qué puedo hacer por usted? Llevaba una túnica estampada de color rojo brillante, cuyo color combinaba con el mantel del escritorio detrás de ella, lo que hacía casi imposible distinguirlas. Soy Christopher Patrick, un estudiante de cuarto año de Slytherin, la profesora Umbridge respondió Jon rápidamente. Oh, está bien, por favor espera. Umbridge asintió a Jon cortésmente con una sonrisa. Entonces agitó su varita y una pequeña copia salió volando de una gruesa pila de documentos sobre el escritorio y voló frente a Umbridge. Umbridge leyó el documento con atención. Christopher Patrick, un estudiante de intercambio de Durmstrang, fue expulsado de Durmstrang por abusar repetidamente de las artes oscuras, transferido a Beauxbaton. Umbridge leyó las palabras clave en voz baja. Ella levantó la cabeza, sus ojos se volvieron mucho más gentiles. Señor Patrick, entonces su tía abuela es la señorita Bathilda Baxot, la famosa historiadora de la magia del mundo mágico. Jon se quedó atónito por un momento, luego asintió rápidamente. Sí, es cierto. ¿Cómo está la señorita Baxot? Umbridge preguntó con una expresión amable. Muy bien, respondió Jon con rigidez. Afortunadamente, Umbridge no hizo más preguntas. Ella miró a Jon a los ojos y sonrió, más luego continuó preguntando. ¿Qué pasa? Profesora Umbridge, la situación es la siguiente. Acabo de ver el contenido de la Orden de Educación N24. Jon explicó. La creación de cualquier organización o club requiere su aprobación, ¿no es así? ¿Sí? Algunos estudiantes de último año de nuestro colegio Slytherin formaron un pequeño grupo hace un tiempo, continuó Jon. Las actividades principales son relativamente sencillas. Simplemente se reúnen y aprenden sobre los nuevos documentos e instrucciones del Ministerio de Magia. Todos son niños de familias leales al Ministerio de Magia, como Draco Malfoy, Pansy Parkinson, Tiffany Selwyn, etc. Jon no dijo ningún nombre, pero notó que los párpados de Umbridge se movieron levemente. Todos apoyamos firmemente a usted y al Ministerio de Magia en la purificación de Hogwarts. Al mismo tiempo, creemos que la situación actual de Hogwarts necesita urgentemente un cambio. Creo firmemente en esto. Umbridge asintió. El señor Malfoy, la señora Parkinson y el señor Selwyn siempre han apoyado mucho la causa del Ministerio de Magia. Sí, a Draco se le ocurrió esta idea por sugerencia de su padre. Jon siguió las pistas y asintió. Así que estamos ansiosos por hacer una pequeña contribución a ustedes y al trabajo del Ministerio de Magia. Esperamos trabajar para ustedes y hacer de Hogwarts un lugar mejor. ¿En serio? Jaja. Umbridge se tapó la boca y sonrió como una niña. Bienvenidos, bienvenidos. Creo que solo necesito algunos estudiantes confiables que me ayuden en Hogwarts. Parecía que Jon se había ganado la confianza de Umbridge sin casi ningún esfuerzo. Por un lado, a los ojos del Ministerio de Magia, los mortífagos como el viejo Malfoy son casi los partidarios más leales de Fudge. Por otro lado, su nueva identidad parecía haber tenido algún efecto. Después de todo, Bathilda Baxot era una experta de renombre mundial en la historia de la magia y un pez gordo, por lo que Umbridge le prestó más atención a Jon. Luego comenzaron a discutir qué nombre sería mejor para la nueva organización. Umbridge sugirió que esta organización se llamara Grupo de Trabajo de Investigación para monitorear el comportamiento de los profesores y estudiantes de Hogwarts. Jon no estuvo de acuerdo. Profesora Umbridge, ¿qué tal si nombramos la organización en su honor? Oh. Umbridge frunció el ceño. ¿Qué tal si la llamamos Asociación de Ayuda a Dolores para mostrarle nuestro apoyo? Jon sugirió. Podemos llamarnos Ayuda de Dolores, o la Asociación de Dolores. Jon continuó, si queremos acortarlo, ¿qué tal si lo llamamos DA? Es un nombre muy bonito. Umbridge parecía bastante satisfecha y asintió. Luego sacó un trozo de pergamino y escribió en él las letras DA y se lo dio a Jon, pidiéndole que completara los nombres de los miembros de la organización. Patrick, creo que necesito que los miembros de DA me hagan el primer favor. Después de confirmar el nombre y los miembros, Umbridge susurró. Adelante. Jon asintió rápidamente. Ese loco de Modi, tu profesor de defensa contra las artes oscuras, creo que puede tener una relación inusual con Dumbledore, y también puede jugar un papel importante en el plan de Dumbledore. Umbridge dijo seriamente. Mientras Cornelius lo permita, tomaré medidas contra él.
Capítulo 240 retenido para observación. Más de 10 minutos después, Jon salió de la oficina de la profesora Dolores Umbridge sin decir una palabra. Parece que hay un error en el último capítulo. Escribí la oficina de Umbridge como la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras. ¡Qué pecado! Vamos a pretender que no pasó nada. Había pocos estudiantes en el pasillo, y Jon dobló una esquina hasta que la habitación rosa desapareció por completo de su vista. Al mismo tiempo estaba pensando en lo que Umbridge acababa de decirle. ¿Que el Ministerio de Magia está planeando realmente tomar medidas contra Ojo Loco Moody? Ya sabes, Alastor Moody es un empleado veterano del Ministerio de Magia. Ha trabajado diligentemente en la oficina de Aurores durante décadas y ha llenado la mitad de Azkaban él solo, pero ahora el Ministerio de Magia está desalmado y está planeando tomar medidas contra él. Debería ir a recordárselo a Dumbledore. Pero hay tantos espías de Umbridge en el 8º piso que los métodos convencionales son muy riesgosos. La única forma factible es usar la poción multijugos, por ejemplo, transformarse en el profesor Snape e ir a la oficina del director en el 8º piso. De esta manera, no despertará las sospechas de Umbridge. Pero al hacer esto, no pondría al profesor Snape en una posición difícil. Y si en el camino al 8º piso me encontrara con el verdadero profesor Snape, ¿no sería una escena hermosa? Mientras Jon pensaba, de repente se quedó atónito. He pasado por alto una cosa. Si quieres recordarle a Ojo Loco Moody, no tienes que decírselo a Dumbledore. No es lo mismo decírselo a los mortífagos. Debes saber que, desde la perspectiva de los mortífagos, Moody es el general de confianza y querido de Voldemort, Barty Crouch Jr. Si el Ministerio de Magia quiere tomar medidas contra Barty Crouch Jr., los mortífagos definitivamente no se quedarán de brazos cruzados. Si lo piensas de esta manera, las cosas se vuelven mucho más sencillas. Jon se apresuró a subir las escaleras. En la clase de Historia de la Magia, los alumnos de 5º año de Gryffindor y Slytherin escuchaban la voz apagada y aburrida del profesor Vince. El contenido de esta clase trata sobre la rebelión de los gigantes. Esos nombres largos y feos de gigantes hacen que la mayoría de los estudiantes se sientan abrumados. Se escuchó una tos rápida fuera de la ventana, y el aburrido Draco Malfoy se giró y miró por la ventana. Christopher Patrick extendió la cabeza y la mano, saludó a Malfoy y le indicó que se acercara. Malfoy se sorprendió y rápidamente se agachó y se escabulló del aula mientras el profesor Vince no prestaba atención. El profesor Vince básicamente no prestaba atención al comportamiento de ningún estudiante. ¿Qué pasa, Christopher? Malfoy preguntó rápidamente. Ese idiota de Umbridge estuvo de acuerdo con nuestra idea, e incluso le dio un nombre a nuestra nueva organización. Mientras Jon hablaba, le entregó el pergamino con la lista de miembros de Leda Malfoy. Club de apoyo de Dolores Malfoy. No pudo evitar fruncir el ceño, obviamente pensaba que el nombre era feo. Ese sapo de Umbridge lo pidió encarecidamente. Jon dijo sin vergüenza. No puedo hacer nada al respecto de ahora en adelante, simplemente los llamaremos Da. Bueno. Malfoy suspiró. Además, por lo que dijo, parece que el Ministerio de Magia se prepara para tomar medidas contra el profesor Alastor Moody. Creen que Moody es el confidente de Dumbledore. Jon añadió. Malhumorado. El rostro de Malfoy cambió y mostró una expresión emocionada. Eso es genial. Obviamente, Malfoy aún recordaba la humillación de ser convertido en Visón hacía un año. En ese momento, Malfoy se estaba preparando para atacar a Harry Potter en el pasillo, pero no esperaba ser atrapado por Moody. Luego Moody usó transformaciones para transformar a Malfoy en un Visón blanco, y jugó con él durante unos 10 minutos hasta que la profesora McGonagall llegó y lo rescató. Aunque Malfoy no lo sabía, el Ojo Loco Moody del año pasado no era la misma persona este año. Creo que deberías escribirle una carta a tu padre y contarle esto. Jon dijo rápidamente, y luego rechazó su idea anterior. No, enviar cartas por lechuza puede no ser seguro, pero creo que deberías tener una forma más confiable de contactar a tu padre. ¿Sí? Malfoy asintió primero, luego preguntó confundido. ¿Por qué quieres informarle a mi padre sobre esto? Piénsalo así, explicó Jon. Ojo Loco Moody es el confidente de Dumbledore. Si cabe, creo que Dumbledore sufrirá grandes pérdidas, y el Señor Oscuro se alegrará mucho. Fuimos los primeros en comunicarle esta noticia al Señor Oscuro. ¿No significa eso que es nuestro mérito? El Señor Oscuro también puede usar esto para obtener el mayor beneficio. La explicación de Jon hizo que Malfoy se sintiera repentinamente iluminado. Lo has pensado bien, Patrick.
dijo rápidamente. Iré a informar a mi padre ahora. Ten cuidado, no dejes que nadie se entere. Mirando la espalda de Malfoy mientras se alejaba apresuradamente sin siquiera tomarse el tiempo de asistir a clase, Ron no se olvidó de recordárselo desde atrás. No fue hasta que Malfoy salió del pasillo y bajó las escaleras que una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Ron. Una hora más tarde, Ron estaba sentado en el caluroso y perfumado aula de adivinación. La profesora Sybil Trelawney estaba en el podio con una mirada extraña en su rostro. Ron sacó su libro de texto, el llamado Ver el futuro a través de la niebla. Bueno, comencemos. La profesora Trelawney dijo en voz alta, con voz estridente y un poco histérica. Deberías saber qué hacer, soy tan mal profesor que no has aprendido a abrir tus libros de texto. La repentina ira de la profesora Trelawney dejó a todos un poco confundidos. Abrieron sus libros de texto a toda prisa. Cuando Ron abrió el libro, escuchó a Teresa Baker y Melinda Bobin susurrando frente a él. Escuché que la profesora Trelawney ha sido retenida en libertad condicional. Y se dice que en el futuro la profesora Umbridge vendrá a todas las clases para realizar exámenes de enseñanza. Mientras hablaban, Dolores Umbridge entró con su portapapeles. La profesora Trelawney miró a Umbridge con algo de miedo, luego le dirigió una fea sonrisa halagadora. Buenos días, profesora Umbridge. Buen día. La profesora Umbridge continuó con esa dulce voz. Ella saludó a la profesora Trelawney. Continuemos con la clase, querida. La clase de adivinación continúa. En esa fragante habitación en lo alto de la torre, Umbridge se sentaba junto al fuego, interrumpiendo de vez en cuando las conferencias cada vez más histéricas de la profesora Trelawney, haciéndole preguntas complicadas y raras como fisonomía de aves y heptatlón, e insistiendo en que predijera las respuestas de los estudiantes, o pidiéndole que demostrara su habilidad para la adivinación con bolas de cristal, hojas de té y piedras mágicas. Por la expresión del rostro de la profesora Trelawney, Ron sospechó que ella podría estallar en cualquier momento. Antes de finalizar con este video, quiero dar un agradecimiento especial a Juan Daniel Sigero Jiménez, Herman Pagliafora, Osvaldo Alegre Belmar, Eduardo Vergara, Cotoria Cane, Giane App, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Juan Ceballos, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Nach Sanma, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Víctor Santos, Admed Enríquez, Víctor Guzmán, Yacer Saavedra, Leonardo Gutiérrez, José Hernández, Guevani Perdomo, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Héctor R.P., Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y José Sullón. Si te está gustando la historia, puedes seguir viendo los siguientes capítulos en el canal.